vamos a hacer un boceto de una especie de vasija con un sombreado. Entonces cogemos una circunferencia, imaginamos que realmente es una esfera que va a estar cortada. Vamos a marcar, por ejemplo, aquí el eje, y a partir de cierto punto hacemos una sección, nos imaginamos la base, una sección elíptica. Entonces cogemos la plantilla de elipses y marcamos aquí la base elíptica. Bueno, esto normalmente cuando hablamos ya de sombras y ya no vemos que el eje quede alineado con el eje de la esfera, pero bueno, lo vamos a hacer en plan rápido porque es ya un poco de cuestiones técnicas, artísticas, más que. Entonces a partir de cierto punto hacemos, por ejemplo, vamos a coger el final de la circunferencia, esta línea, y sobre el eje de simetría cogemos una con igual ángulo, más o menos, ¿no? Y aquí arriba pues volvemos a hacer otra elipse y tenemos entonces una pequeña vasija. Vamos a coger esta, vemos que el eje también esté marcado por ahí, de manera que el eje menor sea ortogonal aquí al eje mayor. Imaginamos también la intersección con la esfera, pues por ejemplo aquí. Bueno, todo esto se podría calcular en principio en la sonometría. Hay algunos ejemplos por ahí de vídeos. En principio nos quedamos con eso, con que la esfera es cortada por un cono y esa es la superficie. Entonces el cálculo de sombras de esto pues es un punto. Aquí tenemos un cono, que esto, la base de la esfera es esta, pues será una circunferencia. Vamos a poner esa circunferencia en perspectiva, por ejemplo, siguiendo esta dirección. Entonces tendría que ser tangente como mínimo si la luz es distante, o bien vamos a coger una elipse de estas. Entonces la luz es puntual porque se amplía bastante, ¿no? Entonces cogemos, por ejemplo, esta elipse y decimos, bueno, pues la esfera proyecta esta sombra. Y como proyecta esa sombra, necesariamente al hacer las tangentes a la elipse y a la circunferencia es tal que ya sabemos que las tangentes determinan ahí la posición del foco de luz, ¿no? Bueno, eso quiere decir que también la proyección de esta circunferencia debe ser una elipse también exactamente también tangente a estas dos líneas, ¿no? O sea que será una circunferencia que paradójicamente también se puede incluso incrementar más, siguiendo también el eje este, incrementar más que la sombra de la esfera. Es lo que pasa con una luz puntual, ¿no? Bueno, podemos imaginar que sea así. La sombra de la esfera y la sombra de la elipse superior. Que si este es el vértice proyectado aquí, bueno, pensamos mejor en la circunferencia intersección con el suelo y haríamos las tangentes comunes a ambas circunferencias. En el momento en que corta aquí y corta aquí a la elipse, seguimos la dirección hacia el vértice del cono y lo mismo por aquí. Eso quiere decir que este es el punto unido con el vértice de abajo donde realmente hay diferencia entre luz y sombra. Mientras que la esfera, pues también la esfera será tal que en los puntos de tangencia, aquí por ejemplo sería aquí, pues obtendríamos entonces aquí ya la elipse separatriz de luz y sombra. Como esto se corta, pues este punto y este no son coincidentes, lo que sí ahora el cono habría que calcular la intersección de la sombra que proyecta con la esfera, ¿no? O sea que nos daría esta sombra, esta y esta. Bueno, pues eso sería un poco esbozando lo que quedaría en una sombra. Bueno, eso quiere decir que una sombra habría que hacerla con, pues por ejemplo, tendríamos que utilizar un pincel o algo que permitiera mezclar. Este rotulador no podemos mezclar, pero bueno, sí podemos
hacerlo en plan rápido, así. Y luego marcamos algún oscuro por encima. Pues como está mojado en agua, sí que va a ondular el papel. También cuando se coge una técnica para mojar en agua, se suele coger un papel preparado, ya mojado y extendido y fijado con cinta adhesiva. Pero bueno, aquí estamos hablando de cuestiones geométricas, no nos importaba el tema de que quedara arrugado el papel. Bueno, pues quiere decir ahora que cuando teníamos aquí la elipse, que ya remarcamos, vamos a marcarla bien. Luego teníamos, por ejemplo, aquí la otra elipse inferior, que también remarcamos. Bueno, puede que fuera esta. Nos acercamos. Y esto ya, lo que decíamos, queda arrugado. Aquí el borde y este otro. Y luego ahí abajo estaba cortado. Bueno, y decíamos entonces que la sombra venía por aquí. Entonces, como decíamos, no permitía aquí mezclar, pero bueno, vamos a darle con este. Entonces teníamos esta sombra, luego la que proyectaba sobre la esfera y por último aquí la sombra propia de la esfera, que venía por aquí. Y aquí el interior, pues tendríamos también la sombra que viene por aquí, hacia adentro, y también por la parte de abajo, ¿no? Entonces teníamos la sombra propia de la esfera, la zona de luz de reflejo, la sombra que proyecta el cono, todo por detrás, y aquí la sombra que divide la zona de luz y sombra en el cono. Lógicamente aquí habrá más luz que aquí. Bueno, pues eso sería en síntesis. Y aquí podríamos definir un poco mejor la curvatura de esa esfera, que decíamos que estaba cortada por ahí, pero bueno, bajo esa perspectiva a lo mejor el corte apenas se ve. Bueno, como la figura no es de papel, sí que admite pues marcar otra elipse para haciendo ver de que tiene cierto grosor. Entonces cogemos una elipse más pequeña y remarcamos por ahí. Con lo cual nos permitirá entender que realmente el objeto pues tiene ahí cierto grosor. Luego marcamos por aquí un poco más el efecto de que hay luz y sombra, de que extiende por aquí la sombra hacia abajo y por aquí va a hacer una elipse directriz, separatriz de luz y sombra, ¿no? Bueno, por último, ya para concluir, también por la parte de abajo, aparte de lo que proyecta aquí de luz, pues tendría también zona de sombra. Bueno, si marcamos por ejemplo por aquí zona de oscuridad, como si tuviera esa tonalidad más oscura, voy a marcar también una especie de base también azul. Aquí voy a dar más contraste hacia el fondo y aquí degradar un poco más, que haya una transición más homogénea respecto a este extremo de la esfera, que según también nos acercamos aquí pues puede darse un poco más de oscuridad, y aquí también, todo por aquí.
Aquí esto no es perfectamente recortado, geométricamente sí, pero en la práctica no. Bueno, por último, ya lo que hacemos es darle algún toque de luz. Pues imaginando que la luz viene por aquí, pues podemos, por ejemplo, darle un reflejo. Eso vendrá, por ejemplo, por aquí. O también, por ejemplo, por la parte superior, aquí, y diametralmente opuesto aquí. Es un toque con témpera. Bueno, como eso también puede secar, pues según va secando, luego pues se le da encima un toque mayor y ya está. Al principio ponemos ese punto de luz y admitiría a lo mejor en el reflejo también algún toque por aquí, algún brillo por algún otro lado, por aquí, o incluso a lo mejor por el suelo, o sí, para darle más interés, pues ponemos por ejemplo aquí una especie de asa. Entonces en ese asa pues le hacemos para darle también algo de volumen, pues por ejemplo que venga el oscuro todo por aquí debajo, por ejemplo todo por aquí, respecto aquí, que se una por ejemplo aquí abajo, y ahora por aquí. Entonces terminamos con el tono este también por aquí, y también podemos fundir pues, por aquí un poco hacia el oscuro del entrante, o por ejemplo por aquí, o por el lateral. Entonces también en un asa nos permitirá dar zona de luz por aquí y por aquí. Y como este ya se secó, pues le ponemos ahí un toque y aquí otro. Lo mismo aquí y aquí. Bueno, pues un boceto de algunas cuestiones de cálculo de sombras. Aquí marcaríamos, pues por ejemplo, el grosor todo por aquí de la pieza hasta llegar aquí abajo, tangente a la superficie. También podría, por ejemplo, por aquí reflejar algo, por ejemplo. Y por aquí. Hay un toque ya con más contraste. Y aquí igual. Bueno, si vemos que es excesivo, siempre lo podemos quitar o extender un poco y se acabó. Y darle ahí en una esquina, solo en una esquina, más contraste. Lo normal en una circunferencia que no sea solo un punto, sino que se extienda un poco. Y lo mismo por aquí. Dejando más fuerza solo para el punto del brillo central. Y aquí lo mismo. Bueno, por último ya para concluir,
Solo decir que esta era zona de oscuridad aquí abajo. Emitía por tanto un oscuro mucho mayor. Cogemos aquí el oscuro para abajo. Toda esta zona. Y esta zona de oscuridad luego se iría perdiendo poco a poco. Entonces teníamos la sombra de lo que era el objeto, que se debe ir perdiendo, y luego la sombra de lo que era, junto con las tangentes por aquí, una vez que terminábamos esta sombra, la sombra de la boca de la vasija, ¿no? Todo esto tendríamos que darle menos fuerza según se aleja y hacer la forma elíptica. Y aquí más contraste por la parte de abajo, con degradado. Mira que aquí pondríamos ya el oscuro total justo por debajo de la vasija. Y también por aquí por el entrante. Bueno, aquí también se podría oscurecer, no tendría sentido ese claro tan intenso, pero bueno, ya lo vamos a dejar para no darle más vuelta. O sea que aquí podríamos oscurecer toda esta zona. Perder aquí por el borde. Aquí definir bien la sombra de el hueco de la vasija. Bueno, pues lo dejamos aquí. Empezamos hablando de alguna cuestión técnica de proyección de sombras y de cálculo de sombras sobre la esfera y el cono, y luego terminamos ahí pues con otras cuestiones como los efectos de sombra, ¿no? Por aquí también más contraste en la base también. Y aquí, ya que tenemos el oscuro, a ver si logramos degradar ahí. Y aquí hacer más contraste en el cambio de luz a sombra. Ya para concluir, pues simplemente, ya como eso seca rápido, dar ahí el toque de luz. Y también darlo, por ejemplo, un poco más por aquí. Como por aquí. Perdiendo hacia aquí.